Al ser preguntado sobre la manera en que el gobierno prevé consolidar el proceso democrático en curso en la República de Guinea Ecuatorial, teniendo en cuenta las relaciones que mantiene actualmente con las formaciones políticas legalizadas, como es el caso de la oposición radical, Antonio Fernando Mbengue hizo alusión a la voluntad política manifestada por el presidente de la República, Obiangema Mbaja, en su reciente discurso al pueblo guineoecuatoriano con ocasión del fin del año 1996. El proceso democrático no se ha terminado, sino que lo que se ha terminado es la transición política. Y quiero recordar de que en este proceso han habido unas modificaciones de unas leyes, han habido la creación de unas instituciones democráticas, han habido unas elecciones legislativas, unas elecciones municipales y unas elecciones presidenciales. Muy buenas tardes. El Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, a raíz de la avalancha de información deformada que sobre el proceso democrático emprendido por el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial se ha venido registrando en diferentes medios de información en el extranjero, creo oportuno salir al paso de los mismos a través de las siguientes puntualizaciones. El pasado día 8 de los corrientes, los servicios de información nacional tuvieron conocimiento de envío en un país extranjero de varios paquetes de publicaciones oficialmente no reconocidas, alusiones de hechos y actos, primero, sobre el presidente de la República, sobre los miembros del gobierno recientemente creado y sobre las instituciones del Estado. Alusiones que dan una imagen deformada e irreal del jefe del Estado, de los miembros de gobierno y de las instituciones. Más aún, las alusiones contenidas en dicha publicación clandestina contenían a grandes rasgos insultos contra el jefe del Estado, insultos contra muchos de los miembros del nuevo gobierno y alusiones falsas contra las instituciones del Estado. Una vez que los servicios de informaciones nacionales pudieron requisar dicho envío de paquetes, solicitaron a los portadores de los mismos personarse en los diferentes servicios de información nacional. Dicha invitación no fue respetada a la hora y fecha convenida. Ante la necesidad y la obligatoriedad de los medios de información, o mejor dicho, de los servicios de información, de recabar las precisas informaciones que permitan dar luz clara a dichas alusiones y mediante requerimiento judicial, los servicios de la seguridad del Estado solicitaron la presencia de los mismos para oírles en declaración. La presencia de los diferentes miembros de los servicios de información del Estado, debidamente equipados con el correspondiente requerimiento judicial, provocó en algunas de las personas afectadas actitudes agresivas contra los miembros de la seguridad del Estado. Estos, en cumplimiento de su deber, pudieron evitarlos y llevar en los locales de los departamentos de la seguridad del Estado a las personas aludidas. O viceversa. Creo que ahí lo que ocurre aquí siempre se pretende decir
No, lo que les interesa que está bien, lo que les interesa que está mal, está mal. Y el que lo duda, le hago que lea a los compañeros de la oposición, les invito que lean el artículo número 2, el artículo número 3 de la Ley /3/1987 sobre la Ley Orgánica de la Financiación de los Partidos Políticos del Reino de España. Les invito a que lean esos dos artículos y ya comprenderán de aquí hemos hecho lo mejor que existe en el mundo. Y punto. Se han empeñado en decir que es el Estado quien tiene que financiarles absolutamente todo. Que los cofundadores no tienen que aportar nada. Que sus militantes no tienen que aportar nada. Ni que ellos tienen que molestarse en encontrar donaciones para financiar sus actividades. Es lo que están empeñados. De que tiene que ser el Estado quien financie las instalaciones, el Estado quien financie las máquinas de escribir, el Estado quien les compre los vehículos, que por cierto, nos están diciendo de que el Estado les compre unos pajeros de 6 plazas, como en Gabón. Vaya hombre, no sabíamos de que a los líderes de la oposición les gustan los pajeros, porque a los miembros del gobierno nos han venido criticando de que algunos, ¿por qué tienen pajero? Ahora resulta que los de la oposición, ellos también ya quieren pajeros, y que los compre el gobierno. Eso lo has oído usted también. Resulta que ahora también ellos quieren pajeros, como los ministros. Entonces, si como miembros de la oposición ya quieren pajeros, cuando estén en el gobierno, ¿qué va a pasar? Ya querrán avionetas, aviones supersónicos y yates para pasar fines de semana en Lagos, en Libreville, cualquiera sabe dónde. Pero esto no es lo que nos interesa a nosotros. Lo que nosotros decimos como gobierno es que efectivamente vamos a subvencionar a los partidos políticos. Los vamos a subvencionar a los que tengan escaño en el Parlamento y a los que participen en las elecciones. Y existen ya una dotación presupuestaria para tales fines en los presupuestos generales del Estado para 1993. Ese dinero está ahí, los ha puesto el gobierno, los garantiza el gobierno, lo va a entregar el gobierno. Pero ¿qué ocurre ahora? Los partidos políticos dicen que no hay dinero suficiente. Muy bien. ¿Cuánto queréis? Primero empezaron por 500 millones. Pasaron después que eran 600 millones. Y ahora, antes de ayer decían que 1.500 millones de francos CFA. 1.500 millones de francos CFA. Nosotros decimos, como gobierno y como Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, decimos que no somos envidiosos, no somos rencorosos y por lo tanto el gobierno va a hacer gestiones para encontrar financiación externa como recursos complementarios para financiar a los partidos políticos. Y eso es lo que hemos llegado al acuerdo número 9. Y para no alargar, voy a leer el contenido del acuerdo número 9 para que nuestros compatriotas que nos escuchan sepan cuál es el contenido del acuerdo número 9, el cual textualmente dice lo siguiente: el gobierno y los partidos políticos de la oposición, conscientes de las dificultades económicas y tesorería que atraviesan el país, para poder hacer frente a la financiación total de los partidos políticos y a la subvención de gastos electorales. Y vistas las asignaciones presupuestarias para la subvención de los gastos de las elecciones legislativas y municipales, así como la financiación de los partidos políticos que obtengan escaños en el Parlamento, acuerdan: primero, se dotará a los partidos políticos de fondos para cubrir sus necesidades reales y gastos electorales. El primer acuerdo, que el gobierno va a procurar buscar financiación externa para una financiación complementaria a los partidos políticos de la oposición, al margen de lo previsto en los presupuestos generales del Estado. Esto es lo que quiere decir. Segundo, el gobierno, apoyado por los partidos políticos y para la obtención de los recursos financieros, recurrirá a
las previsiones presupuestarias de los presupuestos generales del Estado. Quiere decir que para ayudarles a los partidos políticos recurriremos a las dotaciones que están en los presupuestos generales del Estado. B. La cooperación bilateral. La cooperación bilateral queremos dar a entender de que recurriremos a países amigos para buscar fondos para ayudar a los partidos políticos. Y C. La cooperación multilateral. Quiere decir, asistiremos a los organismos internacionales, como es el Programa de las Naciones Unidas, como es la Comunidad Económica Europea. Bueno, ¿qué es lo que dice la oposición? La oposición dice de que la cooperación bilateral, que pongamos expresamente España, cooperación bilateral con España. Aquí, añadir cooperación bilateral con España es querer complicarle la vida a los españoles. Es querer complicarles la vida. ¿Y por qué digo yo que es querer complicarles la vida? Es porque los españoles, para ayudarnos, que nos vienen ayudando desde hace mucho tiempo, no necesitan este concierto de amor brujo de Manuel de Falla que se ha venido escuchando aquí. Madre patria, madre patria, y madre patria, y madre patria, y madre patria. No hay nadie en el mundo que duda, ni siquiera en el gobierno, que duda de que Guinea Ecuatorial es una hija de España. Nadie lo duda en la historia, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en la profundidad del mar. Nadie lo duda. Eso por un lado. Segundo, venir aquí, querer demostrarle a España que aquí los únicos que te amamos, que te adoramos, somos nosotros los de la oposición, y que los del gobierno a no querer poner con España es que son tus enemigos, es querer buscarle 5 pies al gato. En el gobierno no hay ningún enemigo español. Y por cierto, el 90% de los que somos miembros del gobierno, el 90% de los actuales miembros del gobierno, hemos pasado 15, 16, 17, 20 años en España y estudiando. Y tenemos un gratísimo recuerdo de aquel país y lo seguimos teniendo. Pero nosotros somos miembros del gobierno, tenemos que tener la visión de los problemas, visión de Estado. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vamos a organizar una mesa redonda, es necesario que utilicemos la diplomacia. Si nosotros decimos cooperación bilateral con España y demás países, es que los demás países que están acreditados aquí van a decir, oye, ¿y por qué hacéis una mención especial a España y no a China, y no a Corea, y no a Nigeria, y no a Camerún, no a Gabón, ni no a Francia, ni no a Italia, ni no a Inglaterra? Hay que evitar estos pequeños incidentes diplomáticos, porque el mundo de la diplomacia es tremendamente sensible. Y tenemos que evitar cualquier tipo de problema que pueda herir la sensibilidad de los demás países que pueden ayudarnos. No sé si me estoy alargándome, pero todo esto. Pero en fin, pero que en todo caso, nosotros, de hecho, ya sabemos cómo tratarle a España, porque España no necesita que le engañemos. Pero también sabemos, y también vamos a decirlo, es que cuando se quiere sacar dinero a alguien, como a las madres, salen los piropos, las buenas palabras, solo porque detrás hay dinero. Pero nosotros no queremos caer en esa simpleza de que, bueno, ahora mismo vamos a dar un concierto de lo que es amor a España, porque dicen que van a dar dinero. No, nosotros con dinero o sin dinero, el amor que tenemos por ese país es profundo. Y el respeto que tenemos a este país es notable, aunque los de la oposición quieren hacernos creer. Esto ellos se lo creerán, pero nosotros no se lo creemos. Por lo tanto, querer crear un enfrentamiento gobierno
con la madre patria. No es correcto. Es querer, hasta incluso nosotros decimos, es querer meterle a España en unos problemas que no le interesan. En fin, yo creo que, mi querido compañero, y voy a terminar de leer el acuerdo número 9, porque me he quedado un poco en la mitad, y decíamos en el punto segundo que el gobierno, apoyado por los partidos políticos y para la obtención de los recursos financieros, recurrirá las previsiones presupuestarias de los presupuestos generales del Estado, la cooperación bilateral y la cooperación multilateral. Punto tercero. Tan pronto culminen las negociaciones con la firma de los acuerdos, el gobierno y los partidos políticos organizarán en Malabo una mesa redonda de donantes en la que participarán países amigos y organismos internacionales a fin de captar los recursos financieros necesarios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que una vez que firmemos los acuerdos, el gobierno va a organizar una mesa redonda donde vamos a invitarla a España, y sabemos que España va a participar, y sabemos que España va a ser el mayor donante, lo sabemos, sin que el gobierno tengamos que estar haciéndole ahí unas canciones muy líricas, lo sabemos. Y ahí participarán otros países amigos y organismos internacionales. Quiere decir, ¿todo esto para qué? Para buscar dinero para los partidos políticos. A pesar de este compromiso que estamos haciendo, hemos venido oyendo aquí que si no sé de cabras, que no, si no sé qué de Etiopía y no sé qué. A pesar del esfuerzo que está haciendo el gobierno y los compromisos que está haciendo el gobierno. Cuarto punto. El gobierno, los partidos políticos y los donantes determinarán en función de los montos concretos apartados las esferas y modalidades de su utilización. En otras palabras, que el dinero que nosotros obtengamos de los donantes será administrado por el gobierno, por los donantes y por los partidos políticos de la oposición. Usted no me va a creer si digo que muchos partidos de la oposición no quieren este último punto. Dicen, no, hay que coger el dinero, hay que darlo a los partidos políticos de la oposición, ¿por qué tenemos que añadir el punto cuarto? Hombre, el punto cuarto tenemos que añadirlo porque el que da dinero tiene que saber para qué se va a utilizar. Porque el que da dinero le exigen que controle el dinero que va a dar. ¿Cómo me decís ahora que el gobierno no tiene por qué meter ese cuarto punto? Sí, lo metemos, porque habitualmente las instituciones y los países cuando dan ayuda tienen que saber para qué va. Nosotros no hemos entendido el por qué. Dicen que los donantes no tienen por qué intervenir, el dinero que dan, si lo dan ya lo han dado, ya no tienen por qué ser. Bueno, en fin, yo no quiero entrar sobre este tema porque no es esto. Bueno, yo creo que este es el contenido del punto 9 y esto es lo que yo podría un poco añadir sobre este punto. Porque nuestros compañeros muy hábilmente quieren desviar la atención y del fondo del problema. Lo que ellos pretenden con todas sus expresiones, manifestaciones, es querer ponerle al gobierno enfrente de España. Lo sabemos, vemos la jugada por donde quieren ir y nosotros no vamos a caer en la trampa. Lo que sí nosotros decimos es que ellos que no le busquen problemas a España, que no le compliquen la vida, porque las resoluciones de las Naciones Unidas, por ejemplo la resolución 46/137, habla de la no injerencia de los estados en los asuntos internos de cada país. Esto es lo que dice la resolución de las Naciones Unidas 46/137. Ustedes saben lo que supone que un gobierno amigo, donde tienes un embajador plenipotenciario acreditado y al mismo tiempo organizar y financiar a partidos de la oposición. No sé si mis compañeros se dan cuenta cómo un gobierno que tiene un embajador acreditado, un embajador plenipotenciario ante un país amigo puede permitirse sacar de sus presupuestos generales del Estado para financiar los partidos de la oposición del gobierno a que ellos han financiar, como siempre,
recoger los puntos de vista por ambas partes, gobierno y oposición, representados aquí por parte del gobierno, por Antonio Fernando Bengú, ministro portavoz. Muy buenas noches. El tema de la elaboración del programa de elecciones generales y otros temas conexos se empezó a discutir el pasado viernes. Ya dijimos en aquella fecha de que ambas partes habían deliberado, aunque no de una forma extensa, sobre la temática referente a las próximas elecciones legislativas. El aspecto fundamental de los debates sobre este punto se basaba fundamentalmente en la proposición de los partidos políticos de la oposición en el sentido de solicitar al gobierno un plazo aproximadamente de 10 meses una vez que se haya revisado la ley electoral y revisado asimismo y de una forma profunda el censo electoral. Ha habido una buena voluntad por parte del gobierno y por parte de los partidos políticos de la oposición, habida cuenta de la complejidad del tema y habida cuenta, por otra parte, de la necesidad de que los partidos políticos de la oposición estuvieran adecuadamente informados sobre toda la problemática referente a la ley electoral. No queremos volver atrás sobre los aspectos que han incidido en esta ley, en su elaboración. Y creo que todos hemos hecho lo que teníamos que hacer, que es ser flexible en nuestros planteamientos, que es ser realista sin abandonar, lógicamente, las propias convicciones de cada una de las partes. Y como dice la nota de prensa, hemos llegado a un acuerdo, a un consenso. Nosotros, que en alguna ocasión ya lo habíamos señalado, el cierre de la embajada americana en nuestro país, que en realidad tampoco fue un cierre propiamente dicho, obedecía única y exclusivamente a razones presupuestarias. Cuando a veces el presidente de la República o el primer ministro o algún miembro del gobierno ha hecho referencia de la crisis económica internacional, nosotros queríamos dar a entender de que la mayor parte de los países, como consecuencia de la recesión de la economía mundial, estaban adoptando políticas de ajustes duros. Y esto hasta incluso la primera potencia mundial, como son los Estados Unidos. Los ajustes económicos de este gobierno le obligaron, por razones única y exclusivamente económicas, a reducir un sinnúmero de embajadas en varios países del mundo. Desgraciadamente, la embajada de Guinea Ecuatorial entró en una de estas embajadas que el gobierno americano había acordado cerrar. Es decir, que fue un cierre exclusivamente por razones económicas internas de los Estados Unidos, por razones presupuestarias y no por razones políticas. Con la presentación hoy día del nuevo embajador de los Estados Unidos en Guinea Ecuatorial, creo que ya queda bastante claro que entre el gobierno de Washington y el gobierno de Malabo existen unas excelentes relaciones que lógicamente beneficiarán a los dos países, con especial énfasis al gobierno de la República de Guinea Ecuatorial. Efectivamente, nosotros en el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Información, que manejan ciertos datos estadísticos que afectan a la economía de Guinea Ecuatorial y más concretamente al sector servicios, se viene constatando de que existe una afluencia masiva de extranjeros en nuestro país. Esta afluencia masiva, ¿qué interpretación hay que darla? Se puede dar varias interpretaciones. Primero, que el país goza de una buena salud política en el exterior.
Segundo, que el país goza de una confianza no solo política, sino incluso también económica fuera de nuestras fronteras, que obliga a esos inversores y a esos extranjeros, unos para venir de alguna forma a constatar lo que ya saben a través de publicaciones periodísticas o a través de emisoras de televisión, lo que es Guinea Ecuatorial, para vivir in situ esta realidad, otros que ya hicieron estas visitas previas, pero que posteriormente han tomado la decisión de invertir en nuestro país. Efectivamente, toda esta afluencia de personas extranjeras a nuestro país obedece a que el país está viviendo en una de sus fases, en una de sus transiciones importantes. Si bien hemos tenido una transición política exitosa, también estamos en una fase prácticamente que estamos a punto de concluir de una transición económica. Las perspectivas económicas que ofrece actualmente Guinea Ecuatorial, por razones que todo el mundo ya sabe, está convirtiendo a nuestro país en el punto de mira de inversores, de empresarios, de instituciones financieras internacionales, las cuales llegan a Guinea Ecuatorial para tener los primeros contactos. Vienen inversores del sector industrial, vienen inversores del sector de hidrocarburos, vienen inversores del sector servicios, etcétera, etcétera, para de alguna forma estudiar las posibilidades de ocupar un mercado concreto en nuestro país. Cuando un gobierno, cuando un pueblo constata que inversores extranjeros tienen puestas sus miradas en el país, es el mejor índice de la colocación de este país en el mundo económico-financiero. En otros términos, que nosotros, ante toda esa afluencia de inversores, podemos asegurar que a pesar de la crisis mundial que hemos hecho referencia antes, Guinea Ecuatorial hoy por hoy está de los primeros países que mejor confianza genera a los inversores internacionales, a los financieros internacionales. Don Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Como de costumbre tenemos en nuestro plató al director nacional de la campaña y portavoz de apoyo a la candidatura del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, don Antonio Fernando Mbengu. Y nuestra pregunta allá va. Don Antonio, ¿por qué este éxito de Obiang Nguema Mbasogo? En primer lugar, yo quiero agradecer a todos los militantes del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, así como a sus simpatizantes por esta brillante, eufórica y entusiasta recibimiento, mediante el cual ellos han mostrado al presidente y candidato Obiang Nguema Mbasogo esta tarde en el aeropuerto de Malabo. Creo que la acogida ha sido realmente emocionante. El pueblo y los militantes del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial han demostrado una vez más, y como vienen demostrando a lo largo de estos días de la campaña electoral, su decisión de apoyar con firmeza, con decisión, la candidatura de Obiang Nguema Mbasogo. Yo creo que estoy en la obligación moral, profesional, en mi calidad de director nacional de la campaña, de agradecer a estos hermanos militantes por este esfuerzo que han hecho esta tarde, prácticamente desde el mediodía, que se habían concentrado en el aeropuerto de Malabo. Creo que
Estos militantes merecen este agradecimiento, habida cuenta de que realmente es uno de los tantos espectáculos, hermosos espectáculos que hemos visto en esta capital en los últimos años. Creo que podemos ver algunas imágenes de... Yo creo que para saber valorar el éxito del candidato Biangema Mbasogo, a mí me viene a la memoria una famosa frase de un tal Turner que decía que si respetas tu trabajo, este te devolverá el favor. ¿Cuál ha sido el trabajo del candidato Biangema Mbasogo a lo largo de los últimos años? Si nosotros analizamos la historia de los últimos años de nuestro país, podemos asegurar de que el trabajo de Biangema Mbasogo ha sido un trabajo arduo que se ha basado fundamentalmente en la identificación con el pueblo de Guinea Ecuatorial. Este trabajo ha tenido como bases fundamentales la seriedad en su vida privada, habida cuenta de que en la vida privada, lógicamente, influye mucho en los comportamientos de las personalidades. Ha sabido mantener una seriedad en su vida privada, ha sabido asimismo a mantener dicha seriedad también en su actuación pública. Aspectos estos muy importantes y que el pueblo valora positivamente. Por otro lado, hay que tener en cuenta de que la población analiza también la capacidad de sacrificio que un dirigente tiene con respecto a su pueblo. Esta capacidad de sacrificio, lógicamente, lo tenemos en muchas facetas, en muchos proyectos de su gobierno. En un primer lugar, el sacrificio que él adoptó para efectuar los cambios políticos que el país y el pueblo estaban deseando a gritos. Este cambio, él fue fiel a ese grito del pueblo. Y el día 3 de agosto de 1979, como todos ya conocemos de su historia, él supo responder al grito del pueblo, a la salvación del país. Lógicamente, esa decisión suya supuso un sacrificio para él y para sus compañeros de lucha. Al margen del cambio producido el 3 de agosto y todo el sacrificio que esto supuso, él ha sabido a lo largo de su mandato a aportar al pueblo proyectos sociales que realmente guardan, digamos, el interés del pueblo. Muy buenas noches. En el día de ayer, y bajo la presidencia de Su Excelencia el Presidente de la República, Jefe del Estado y Presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, se ha celebrado el Consejo de Ministros, el cual, de marcado carácter político, ha contado en su convocatoria con los siguientes puntos del orden del día. Primero, anteproyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento orgánico del Ministerio de Sanidad. Segundo, anteproyecto de decreto sobre régimen disciplinario deportivo. Tercero, estudio de los expedientes de reconocimiento de los partidos políticos. Y cuarto, asuntos varios. Independientemente de los puntos insertados en el orden del día, es evidente
que el estudio y debate sobre los diferentes expedientes de reconocimiento de los partidos políticos ha constituido el punto que ha gozado la mayor atención de los miembros del Gobierno. En efecto, la voluntad política del Gobierno de dinamizar nuestro proceso de democratización, iniciado con la modificación de determinados artículos de la Ley número 3/1992 sobre los partidos políticos en Guinea Ecuatorial, proseguido posteriormente con la reunión mantenida por el ministro de Administración Territorial y Corporaciones Locales con todos los promotores de partidos políticos, al objeto de indicarles las deficiencias que presentaban sus expedientes respectivos para que los mismos puedan ser subsanados en la mayor brevedad posible. Todas estas acciones del Gobierno han permitido que en el día de ayer dichos expedientes hayan podido ser sometidos a la consideración del Consejo de Ministros para su estudio y aprobación si procede. Continuando su política de apertura y flexibilidad, que ha venido siendo la tónica general del comportamiento del Gobierno en este periodo de transición, y siguiendo la voluntad política del Presidente de la República, el Consejo de Ministros, tras un prolongado debate democrático, ha considerado oportuno el reconocimiento con carácter definitivo de las siguientes formaciones políticas. Primero, Unión Popular, UP. Segundo, Convención Liberal Democrática, CLD. Tercero, Partido Socialdemócrata, PSD. Cuarto, Alianza Democrática Progresista, ADP. Quinto, Unión Democrática Social, UDS. Sexto, Partido del Progreso, PP. Tras el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, todos los miembros del Gobierno, puestos en pie, ofrecieron a Su Excelencia el Presidente de la República una sonora, prolongada y emocionante ovación de varios minutos de duración, para felicitar a Su Excelencia el Presidente de la República y expresarle su inquebrantable adhesión. El orgullo del deber cumplido y la satisfacción de haber puesto a la disposición del pueblo los necesarios instrumentos jurídicos y políticos para un normal desarrollo del juego democrático constituyó el clima de la reunión. Su Excelencia el Presidente de la República, vivamente emocionado, agradeció a todos los miembros del Gobierno por las muestras de solidaridad que él ha sido objeto por parte del Ejecutivo. Por otra parte, la problemática sanitaria en los aspectos organizativos y sanitarios ha ocupado un espacio importante en los debates del Consejo de Ministros. Aspectos estos que deben ajustarse a las exigencias reales de la nación y que obedezcan a criterios de eficacia y rentabilidad. En este sentido, el Consejo de Ministros mandató al Ministerio de Sanidad la presentación en un próximo Consejo de Ministros un reglamento orgánico que responda a estas exigencias. Por último, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de decreto
sobre régimen disciplinario deportivo. Estos han sido a grandes rasgos los temas tratados en el Consejo de Ministros.